¿Alguna vez te has sentido atrapado en una vida donde la validación externa parecía ser la clave de tu felicidad? ¿Has pasado por momentos en los que el amor no te llenaba o la búsqueda constante de aprobación te dejaba vacío? Nilda Ciaraviglio nos invita a reflexionar sobre un concepto profundo. Cuando ya no estás apegada a la necesidad de ser validado, te conviertes en una persona inquebrantable. Ella es una experta en el tema de empoderamiento y transformación personal, y a lo largo de su vida ha demostrado cómo el desapego emocional es la clave para alcanzar un nivel de paz interior que, en muchos casos, parece inalcanzable. El desapego no solo es una práctica emocional, es una revolución interna. Cuando dejas de necesitar la validación externa, cuando te liberas de las expectativas que otros han impuesto sobre ti, empiezas a descubrir una fuerza que siempre estuvo dentro de ti. El poder de elegir por ti mismo, el poder de actuar desde un lugar de paz y autonomía. A lo largo de este video, vamos a profundizar en cómo el desapego emocional puede transformarte en una versión más fuerte de ti mismo y cómo esta transformación impacta no solo en tu bienestar, sino también en tus relaciones, en tu vida diaria y en la forma en que te ves a ti mismo. Si alguna vez has sentido que estás viviendo una vida dirigida por las expectativas ajenas, este video es para ti. No se trata de renunciar al amor o a las relaciones, se trata de aprender a amarte a ti mismo de una manera tan profunda que ya no dependas de nada ni de nadie para sentirte completo. Nilda Ciaraviglio nos ha enseñado que el primer paso hacia esta transformación es reconocer que no necesitamos ser salvados, porque nunca estuvimos perdidos. Solo estábamos dormidos, esperando descubrir que la clave para nuestro bienestar y felicidad siempre estuvo en nuestras manos. Este viaje de autodescubrimiento no es sencillo, pero es el camino hacia una libertad emocional que te permitirá estar en paz contigo mismo. Si te interesa aprender más sobre cómo desapegarte emocionalmente y empezar a vivir desde tu propio centro, suscríbete a este canal para seguir explorando juntos este viaje hacia el empoderamiento. Cuando pensamos en la palabra inquebrantable, a menudo nos viene a la mente una persona dura, implacable, incapaz de ser afectada por nada o por nadie. Pero lo que Nilda Ciaraviglio nos muestra es una visión completamente diferente de lo que significa ser inquebrantable. Ser inquebrantable no se trata de ser impermeable al dolor o a las dificultades de la vida. No se trata de endurecerse para resistir los golpes del destino. Ser inquebrantable, según Nilda, es tener la capacidad de mantenerse firme y en paz, no por fuera, sino por dentro, sin importar las circunstancias externas. Es una fortaleza interna que proviene de un profundo sentido de autocomprensión y aceptación. Esta fortaleza no surge de la resistencia, sino de la fluidez. La vida nos presenta muchos desafíos: las relaciones rotas, las expectativas ajenas, los fracasos, los momentos de duda y, por supuesto, las crisis emocionales. Muchas veces nos vemos atrapados en estos altibajos, buscando soluciones fuera de nosotros mismos, esperando que algo o alguien nos dé la respuesta o nos haga sentir completos. Sin embargo, lo que Nilda Ciaraviglio ha enseñado a tantas personas a lo largo de los años es que la verdadera transformación comienza cuando dejamos de depender de todo lo que está afuera y comenzamos a construir desde adentro. El desapego emocional es el primer paso hacia esta liberación, una liberación que nos permite descubrir lo que realmente somos y lo que realmente necesitamos para sentirnos completos. Este concepto de desapego no es para nada fácil de entender ni de aplicar. Nos han enseñado, desde pequeños, que el amor y la validación provienen de los demás. Hemos sido condicionados a creer que el amor debe ser recibido de fuera para que tenga valor. Sin embargo, Nilda nos desafía a cuestionar esta creencia, sugiriendo que en realidad todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. El desapego emocional, entonces, no significa que debamos renunciar a las relaciones, a las personas o a los vínculos. Significa que dejamos de basar nuestro bienestar en la aprobación de los demás y comenzamos a encontrar nuestra propia fuente de paz y amor.
Es una invitación a vivir desde nuestro interior sin depender de lo que los demás piensan o dicen. Una de las enseñanzas clave de Nilda es que todos tenemos una fuente interna de poder que puede ser desbloqueada. Esta fuente no es algo que podamos encontrar en el exterior, está dentro de nosotros, esperando a ser reconocida y cultivada. Pero para acceder a ella, debemos liberarnos de la necesidad de depender de la validación externa, de esa constante búsqueda de aprobación que nos consume. Si nos detenemos un momento y reflexionamos sobre nuestras vidas, podemos darnos cuenta de que a menudo buscamos la aprobación de los demás en casi todo lo que hacemos, en cómo nos vemos, en lo que logramos, en cómo nos comportamos. Estamos condicionados a pensar que nuestro valor depende de la aceptación ajena, pero Nilda nos enseña que esto es solo un espejismo. El desapego emocional comienza cuando entendemos que el amor más importante que podemos recibir es el que proviene de nosotros mismos. Esto no quiere decir que debamos cerrar nuestros corazones a los demás, sino más bien que debemos aprender a no depender de ellos para sentirnos completos. Es fundamental entender que la aprobación de otros no define nuestro valor. Si solo basamos nuestro bienestar en lo que los demás piensan o dicen, siempre estaremos en una constante montaña rusa emocional. Un día estaremos felices porque recibimos elogios y al siguiente caemos en la desesperación cuando no recibimos la atención que esperábamos. Vivir de esta manera nos convierte en esclavos de las opiniones ajenas y la paz que buscamos se convierte en algo efímero, inalcanzable. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué estamos tan obsesionados con la validación externa? Nilda nos invita a mirar hacia adentro y descubrir por qué sentimos esa necesidad de ser vistos, aceptados y aprobados. Este es el primer paso en el proceso de desapego, tomar conciencia de nuestra dependencia emocional. Al darnos cuenta de que dependemos de la validación ajena, comenzamos a desmantelar esa creencia limitante que nos ha mantenido atrapados durante tanto tiempo. Nilda nos anima a liberarnos de las cadenas del tengo que ser aprobada y a dar un paso hacia la autenticidad. La autenticidad es la clave para romper con los patrones que nos limitan y nos atan a las expectativas de los demás. El viaje hacia el desapego no es instantáneo y, de hecho, no es un proceso lineal. Habrá días en los que sentirás que das un paso adelante y otros en los que sentirás que retrocedes. Pero lo importante es entender que este proceso es gradual y que cada paso que das hacia el desapego emocional es un paso hacia tu verdadera libertad. Como Nilda Ciaraviglio dice, este no es un camino de renuncia, sino un camino de reclamación de nuestra propia energía. Es un viaje de regreso a nosotros mismos, de vuelta a nuestra esencia. Nilda nos invita a tomar conciencia de lo que realmente nos pertenece, de lo que realmente necesitamos para estar completos. La paz interior y la autocomprensión son las bases de una vida plena. Al comenzar a practicar el desapego emocional, comenzamos a descubrir una energía y una paz interior que no sabíamos que teníamos. No se trata de hacer que todo a nuestro alrededor cambie, sino de cambiar nuestra perspectiva y nuestra relación con el mundo. Cuando nos desapegamos de la necesidad de la validación externa, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y comenzamos a ser los arquitectos de nuestras propias vidas. No importa lo que los demás piensen de nosotros, no importa si estamos aprobados o no, porque ya hemos aprendido a aprobarnos a nosotros mismos. Es este cambio de perspectiva lo que nos hace inquebrantables. El desapego no significa que dejemos de valorar a las personas en nuestras vidas. Al contrario, cuando nos desapegamos de la necesidad de ser validados por ellos, podemos tener relaciones más auténticas, basadas en el respeto mutuo y el amor genuino. No estamos buscando algo de los demás, simplemente compartimos nuestra energía con aquellos que están en la misma frecuencia que nosotros. Este es un concepto clave en las enseñanzas de Nilda Ciaraviglio. El desapego emocional no nos aleja de los demás, sino que nos permite relacionarnos de manera más saludable y genuina. Al liberarnos de las expectativas ajenas, comenzamos a ver a los demás desde una nueva perspectiva, donde podemos disfrutar de su presencia sin necesidad de que nos validen constantemente. La clave para ser inquebrantable, según Nilda, está en encontrar nuestra paz interna y vivir desde ella. No se trata de ser inmunes al dolor o a las dificultades,
sino de tener la capacidad de mantenernos firmes, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor está en caos. Cuando estamos conectados con nuestra esencia, nada ni nadie puede quebrantarnos, porque sabemos quiénes somos y qué necesitamos para estar en equilibrio. Este es el poder del desapego emocional. Nos da la libertad de ser nosotros mismos, sin importar las opiniones ajenas, y nos permite vivir desde una posición de fuerza interna. Al final del día, ser inquebrantable no se trata de ser inflexible o de resistir los cambios. Se trata de aprender a fluir con la vida, a adaptarnos a las circunstancias sin perder nuestra esencia. Nilda Chiaraviglio nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad para ser flexibles, para vivir con autenticidad y para no depender de la validación externa. Cuando alcanzamos este nivel de desapego, nos convertimos en versiones más fuertes y completas de nosotros mismos. La flexibilidad y la adaptabilidad son las bases de una fortaleza genuina. En este viaje de desapego, lo que encontramos no es una versión endurecida de nosotros mismos, sino una versión más serena, más auténtica, más viva. Esta transformación no es fácil, pero es el camino hacia la libertad emocional. Y como Nilda enseña, la libertad emocional es la base de una vida plena, en la que no dependemos de nada ni de nadie para sentirnos completos. Vivir desde el desapego no nos hace fríos o distantes, sino más bien nos permite amar de una manera más profunda y genuina. Es a través de este desapego que podemos encontrar nuestro verdadero poder y vivir una vida que no está definida por las expectativas ajenas. El desapego emocional no se trata solo de soltar relaciones o situaciones, sino también de un proceso profundo de autodescubrimiento que nos lleva a confrontar nuestras creencias más arraigadas sobre quiénes somos y qué merecemos. Este camino de transformación, como lo plantea Nilda Chiaraviglio, es liberador, pero también desafiante. Para muchos, la idea de desapegarse puede ser aterradora, porque implica enfrentarse a la idea de que su identidad está atada a lo que los demás piensan de ellos. Pero lo cierto es que, en el fondo, esta dependencia externa es solo una ilusión. El verdadero desafío radica en entender que somos completos, tal y como somos, sin necesidad de validación externa para sentirnos valiosos. En la vida diaria nos encontramos constantemente buscando la aprobación de los demás. Desde las redes sociales hasta las interacciones cotidianas, estamos condicionados a pensar que nuestra valía se mide por lo que otros opinan de nosotros. Nilda Chiaraviglio, en sus enseñanzas, nos invita a reflexionar sobre esta dependencia emocional y a cuestionar si realmente necesitamos la aprobación ajena para estar en paz con nosotros mismos. ¿Por qué necesitamos ser vistos o validados constantemente? ¿Qué sucede cuando no recibimos esa validación, o peor aún, cuando nos encontramos con el rechazo? La respuesta es simple. Hemos olvidado que nuestra verdadera fuerza radica en nuestro interior. Cuando comenzamos a soltar estas creencias limitantes, nos damos cuenta de que la validación externa nunca fue la fuente de nuestro valor. El desapego emocional, entonces, no es un acto de rechazo hacia los demás, sino una reconexión con nosotros mismos. Cuando dejamos de buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro, comenzamos a ver las relaciones y las interacciones de una manera más clara y auténtica. La clave no es cerrar nuestros corazones, sino aprender a amarnos a nosotros mismos de una manera tan profunda que ya no dependemos de nada ni de nadie para sentirnos completos. Este proceso de autocomprensión es el primer paso hacia la verdadera libertad emocional. Cuando hablamos de desapego, a menudo se piensa en dejar ir algo o alguien como si se tratara de una pérdida. Sin embargo, el desapego no es una pérdida, es una ganancia. Nos libera de las expectativas ajenas, nos da la oportunidad de reencontrarnos con nuestra esencia y nos permite establecer relaciones más auténticas, basadas en el respeto y el amor genuino. Nilda Chiaraviglio nos recuerda que el desapego es una forma de cuidar nuestra energía, de proteger nuestro bienestar emocional y de no permitir que otros nos drenen o nos hagan sentir menos de lo que somos. Es importante entender que el desapego no significa que dejemos de valorar a las personas en nuestras vidas. No se trata de convertirnos en seres fríos o indiferentes, sino de aprender a no depender emocionalmente de los demás. Cuando nos desapegamos de la necesidad de validación externa, podemos ofrecer amor y apoyo a quienes nos rodean, pero sin la necesidad de ser aprobados o aceptados.
Este es un cambio profundo en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Comenzamos a interactuar desde un lugar de abundancia emocional, no desde la carencia. La práctica del desapego nos permite, por fin, ser auténticos. ¿Cuántas veces hemos sentido que no podemos ser nosotros mismos porque tememos que los demás nos rechacen? Este miedo al rechazo está profundamente vinculado con nuestra necesidad de ser validados por los demás. Sin embargo, cuando empezamos a soltar esa necesidad, descubrimos que ser nosotros mismos es lo más liberador que podemos hacer. En lugar de adaptarnos a las expectativas ajenas, comenzamos a vivir desde nuestra propia verdad, sin miedo al juicio externo. Nilda Chiaraviglio nos enseña que el desapego es una práctica continua. No es algo que logremos de la noche a la mañana. Este proceso puede ser doloroso, porque requiere que nos enfrentemos a nuestras inseguridades y a nuestras creencias limitantes. Pero es a través de este dolor que crecemos y evolucionamos. A medida que aprendemos a desapegarnos de la necesidad de validación, comenzamos a ver el mundo de una manera diferente. Dejamos de vivir para complacer a los demás y comenzamos a vivir para nosotros mismos. Este es el verdadero poder de la transformación emocional. El desapego emocional también implica aprender a soltar el control. A lo largo de nuestras vidas, muchas veces intentamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, nuestras relaciones, nuestras carreras, nuestra imagen. Pero lo que Nilda nos muestra es que el control constante solo nos genera ansiedad y sufrimiento. Cuando dejamos de intentar controlar todo, comenzamos a experimentar una liberación profunda. Soltar el control no significa dejar de actuar o de tomar decisiones, sino reconocer que no podemos controlar todo lo que sucede en la vida y que está bien así. Este reconocimiento es una de las claves para alcanzar la paz interior. Otro aspecto fundamental del desapego es aprender a decir no. Durante gran parte de nuestra vida nos han enseñado a complacer a los demás, a decir sí a todo, incluso cuando no lo deseamos o cuando va en contra de nuestra esencia. Este comportamiento proviene de la necesidad de ser aprobados y aceptados. Sin embargo, el verdadero poder radica en la capacidad de decir no cuando algo no nos beneficia, cuando una situación o una persona nos drena, o cuando simplemente no resuena con nuestros valores. Decir no es una forma de proteger nuestra energía y de honrar nuestras necesidades emocionales. Cuando comenzamos a decir no a lo que no nos sirve, descubrimos que nuestra vida se llena de espacio para lo que realmente importa. El desapego nos permite dejar ir las personas, situaciones y creencias que no nos aportan nada positivo, y al hacerlo, nos abrimos a nuevas posibilidades. Este espacio vacío, lejos de ser un vacío emocional, es un espacio de crecimiento y de transformación. Al decir no a lo que no necesitamos, decimos sí a lo que realmente nos hace felices. Ser inquebrantable, según Nilda, es ser capaz de vivir en paz con uno mismo, independientemente de lo que suceda afuera. Es aprender a mantener nuestro centro emocional incluso en los momentos de caos. Esta fortaleza interna no proviene de la resistencia, sino de la aceptación. A medida que nos desapegamos de las expectativas ajenas, comenzamos a vivir desde nuestra propia verdad, sin miedo a ser rechazados o a perder lo que creemos que necesitamos para ser felices. El desapego nos libera de la necesidad de tener todo bajo control y nos permite vivir con más ligereza y gratitud. Este desapego emocional no nos convierte en seres fríos o egoístas, sino en personas más auténticas, más libres y más empáticas. Cuando nos desapegamos de la necesidad de validación, nos volvemos más capaces de conectar con los demás de manera genuina, sin expectativas ni dependencias. Las relaciones se convierten en una fuente de crecimiento mutuo, donde cada persona aporta lo mejor de sí misma sin esperar nada a cambio. El desapego emocional es, en última instancia, un acto de amor propio. Nos permite reconocer nuestra propia valía y vivir de acuerdo con nuestra esencia. Nos libera de las cargas emocionales que nos mantienen atrapados en patrones destructivos y nos abre a nuevas oportunidades para crecer, aprender y experimentar la vida de manera más plena. A medida que nos desapegamos de las expectativas ajenas y de la validación externa, descubrimos que la verdadera paz y felicidad no dependen de nada ni de nadie. Estas cualidades surgen de nuestro interior, de la conexión profunda con quienes somos realmente.
El proceso de desapego emocional, por lo tanto, es un viaje hacia el autoconocimiento y la autenticidad. A medida que liberamos las cadenas de la aprobación externa, nos convertimos en personas más fuertes, más sabias y más libres. Como Nilda Ciaraviglio nos enseña, cuando nos desapegamos encontramos un poder interno que es inquebrantable. Este poder no se basa en resistir el dolor o las dificultades, sino en ser capaces de atravesarlos con calma y claridad, sabiendo que, pase lo que pase, siempre tendremos dentro de nosotros mismos la capacidad de mantener nuestra paz. En última instancia, el desapego emocional es el camino hacia la autenticidad, la paz y la libertad interior. Nos permite vivir con propósito y con una visión clara de lo que realmente queremos para nuestras vidas. Este proceso de transformación nos lleva a un lugar donde ya no necesitamos que las circunstancias externas dicten nuestro bienestar. Sabemos que somos suficientes tal y como somos y que lo único que necesitamos para ser felices es vivir en alineación con nuestra verdad. Y a partir de ahí, podemos compartir esa paz con el mundo. Cuando se trata de nuestro bienestar emocional, uno de los conceptos más malinterpretados es la idea de que necesitamos constantemente validación para sentirnos completos. Esto está profundamente arraigado en las dinámicas sociales y familiares que muchas veces nos dicen que nuestro valor depende de la aceptación de los demás. Desde pequeños nos enseñan que ser aprobados es esencial para sentirnos valiosos y para tener éxito en la vida. Pero lo que Nilda Ciaraviglio nos enseña es completamente opuesto. Ella nos invita a dar un paso atrás y mirar dentro de nosotros mismos para encontrar esa validación que tanto hemos buscado fuera. Es cuando comenzamos a internalizar esta verdad que el verdadero cambio ocurre. Vivimos en una cultura que celebra el reconocimiento público, likes, comentarios, validación de nuestros logros y de nuestra apariencia. Todo está centrado en lo que los demás piensan de nosotros, y esto puede hacernos sentir que nuestra autoestima está a merced de la opinión externa. Y lo peor de todo es que muchas veces nos convertimos en prisioneros de esa necesidad constante de aprobación. Pero, ¿qué sucede cuando nos liberamos de este ciclo? ¿Qué pasa cuando dejamos de esperar que los demás nos validen y comenzamos a reconocer nuestra propia valía? Nilda Ciaraviglio dice que la paz y la plenitud no se encuentran en lo que otros piensan de nosotros. En sus enseñanzas, la paz interior proviene de un lugar mucho más profundo, el conocimiento de uno mismo, la aceptación total de quienes somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Cuando nos desapegamos de la necesidad de aprobación, nos damos la libertad de ser quienes realmente somos, sin filtros, sin máscaras, sin tener que adaptarnos a lo que otros esperan de nosotros. Este es el verdadero poder, una vez que nos damos cuenta de que nuestro valor no depende de lo que los demás piensan. El proceso de desapego emocional no es algo que suceda de un día para otro, es un camino largo y lleno de autodescubrimiento, en el que nos enfrentamos a muchas de nuestras inseguridades más profundas. Pero lo maravilloso de este proceso, como bien lo explica Nilda, es que cuando finalmente te liberas de esa necesidad de validación externa, te conviertes en una persona más fuerte, más segura de sí misma y más en paz. Te das cuenta de que todo lo que has estado buscando fuera ya lo tenías dentro de ti. Imagina por un momento que no necesitaras la aprobación de tus amigos, de tu familia, ni de tus seguidores en las redes sociales para sentirte feliz o para tener confianza en ti mismo. ¿Cómo sería tu vida si pudieras tomar decisiones sin el miedo al juicio de los demás? Imagina vivir sin esa ansiedad constante, sin la presión de cumplir con expectativas ajenas. Esto es lo que Nilda quiere que entendamos, que no necesitamos la validación externa para sentirnos completos, porque ya somos suficientes tal como somos. Es fácil caer en la trampa de creer que nuestra felicidad depende de factores externos, pero la realidad es que las verdaderas bases de la felicidad y la paz interior se encuentran dentro de nosotros. Cuanto más nos alejamos de la necesidad de ser aprobados por los demás, más nos acercamos a nuestra verdadera esencia. Nos convertimos en seres más auténticos, menos preocupados por la percepción ajena y más enfocados en vivir de acuerdo a nuestros propios valores. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta tanto soltar esta necesidad de validación? La respuesta tiene mucho que ver con nuestras experiencias de vida y con el sistema de creencias que hemos ido formando a lo largo de los años. Desde pequeños,
Estamos condicionados por los mensajes de la sociedad y de las figuras de autoridad, como nuestros padres y maestros, quienes nos dicen que para ser aceptados y queridos debemos cumplir con ciertas expectativas. Estos condicionamientos nos llevan a internalizar la creencia de que nuestra valía está en función de lo que los demás piensan de nosotros. Este patrón se vuelve más fuerte a medida que crecemos. En la adolescencia y la adultez, las redes sociales amplifican esta necesidad de validación. Estamos constantemente buscando señales de que somos suficientes, ya sea a través de likes, comentarios positivos o elogios de nuestro entorno. Pero lo que realmente nos está sucediendo es que estamos perdiendo nuestra conexión con nosotros mismos. Estamos mirando afuera en lugar de mirar dentro. Y cuando esa validación externa no llega, nos sentimos vacíos, inseguros y frustrados. Lo que Nilda nos propone es un cambio radical en nuestra forma de pensar. En lugar de buscar aprobación, debemos aprender a validarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? A través del amor propio, la aceptación y el reconocimiento de nuestra propia valía. Esto no significa que debamos rechazar el amor y el apoyo de los demás, sino que debemos dejar de depender de ellos para nuestra felicidad. El verdadero amor, el que es inquebrantable, es el que viene de nosotros mismos. Imagina que cada vez que alguien te rechaza o no te da la atención que esperabas, en lugar de sentirte mal contigo mismo, pudieras simplemente decir: «Estoy bien tal como soy. No dependo de este momento para sentirme completo». Este es el tipo de poder y libertad que Nilda Ciaraviglio busca ayudarnos a alcanzar. Nos enseña que la clave para vivir una vida plena y libre de angustias emocionales está en nuestro interior. Al dejar ir la necesidad de la validación externa, comenzamos a descubrir una paz que nunca creímos posible. Este desapego no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino que también impacta positivamente nuestras relaciones con los demás. Cuando nos desapegamos de la necesidad de ser aprobados, nuestras relaciones se vuelven más auténticas y menos dependientes. De repente, comenzamos a atraer a personas que nos valoran por quienes somos, no por lo que pueden sacar de nosotros. Y lo más sorprendente es que al vivir desde este lugar de plenitud, nuestras relaciones se vuelven más profundas y significativas. Este proceso también implica aprender a decir no. Decir no a las situaciones, las personas y las expectativas que no nos sirven es una de las formas más poderosas de proteger nuestra paz interior. Muchas veces tememos decir no porque creemos que esto nos hará impopulares o que nos rechazarán. Pero Nilda Ciaraviglio nos recuerda que cuando aprendemos a decir no desde un lugar de amor propio, estamos tomando el control de nuestra vida y de nuestra energía. Y cuando decimos no a lo que no nos sirve, le estamos diciendo sí a lo que realmente nos importa. Pero ¿cómo empezar a desapegarnos? El primer paso es tomar conciencia de nuestra dependencia emocional. Debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer cuando estamos buscando fuera lo que solo podemos encontrar dentro. La clave está en empezar a preguntarnos: ¿por qué necesito esto? ¿Por qué busco la aprobación de los demás? Este autoconocimiento es el primer paso hacia el desapego. A medida que nos liberamos de la necesidad de validación, también nos liberamos del miedo. El miedo al rechazo, a la soledad, a no ser lo suficientemente buenos. Este miedo se disipa cuando nos damos cuenta de que nuestra valía no depende de lo que los demás piensan de nosotros. Cuando dejamos de vivir con miedo, comenzamos a vivir desde un lugar de autenticidad y confianza. Nos damos permiso para ser quienes realmente somos, sin tener que ajustarnos a lo que el mundo espera de nosotros. Este es el regalo más grande que el desapego emocional nos puede ofrecer, la libertad de ser quienes somos, sin miedo a ser rechazados. Este es el poder que Nilda Ciaraviglio nos invita a descubrir. Cuando nos desapegamos de la validación externa, nos conectamos con una fuerza interna que es más poderosa que cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecernos. Y a medida que nos conectamos con esa fuerza interna, comenzamos a ver el mundo de manera diferente. Dejamos de ver las relaciones como algo que necesitamos para sentirnos completos y empezamos a verlas como una oportunidad para compartir nuestra energía y amor. Ya no estamos buscando algo de los demás, sino simplemente disfrutamos de su compañía y de lo que cada uno tiene para ofrecer. Esto no solo mejora nuestra relación con los demás, sino que también nos permite crear conexiones más genuinas y profundas. El desapego emocional nos libera de las expectativas ajenas, nos permite vivir con más ligereza y más paz.
Y como Nilda enseña, es solo cuando nos desapegamos de todo lo que nos limita, que descubrimos el verdadero poder que reside en nuestro interior. Este es el camino hacia una vida más auténtica, más libre y más plena. Al llegar a este punto del viaje, la mayoría de las personas se sienten divididas entre el deseo de cambiar y la resistencia al proceso. Nos enfrentamos a un dilema interno. Por un lado, anhelamos esa libertad emocional y la paz que viene con el desapego, pero por otro, tememos lo que podríamos perder. Al desapegarnos, ya no dependemos de la aprobación ajena, y esto puede generar una sensación de vacío temporal. Sin embargo, como Nilda Ciaraviglio nos enseña, este vacío no es algo que temer, sino algo que debe ser abrazado. Es un espacio sagrado de transformación, un vacío que se llenará con la energía que genuinamente nos corresponde. Cuando nos desprendemos de las expectativas de los demás, comenzamos a descubrir un nuevo terreno en nuestra vida. Es un lugar de libertad emocional, pero también de autoexploración. Dejamos de definirnos por los logros o la apariencia que los demás esperan de nosotros. Dejamos de vivir para complacer a los demás y empezamos a vivir para cumplir con nuestras propias expectativas. Este cambio profundo es la base para lograr una paz interior duradera. El desapego emocional no es solo un acto de renuncia, sino un acto de liberación. Nos libera del peso de las expectativas sociales, familiares y laborales. ¿Cuántas veces nos hemos sentido presionados por lo que otros piensan que debemos hacer o ser? La sociedad, nuestros amigos, nuestra familia, todos tienen una visión sobre quiénes deberíamos ser y cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Sin embargo, lo que Nilda nos invita a cuestionar es si realmente queremos vivir de acuerdo con esas expectativas. Es un llamado a reconocer que somos los únicos que tenemos el derecho de definir quiénes somos y qué queremos ser. Para algunos, el desapego emocional puede sentirse como una pérdida, especialmente cuando se trata de relaciones. A menudo, asociamos el amor con la dependencia emocional y tememos que al desapegarnos perdemos la conexión con los demás. Pero la realidad es que, al soltar esas ataduras emocionales, en realidad estamos creando relaciones más auténticas y saludables. Ya no estamos buscando en los demás la validación que necesitamos para sentirnos completos. Ahora, las relaciones se convierten en una forma de compartir nuestra vida, no de buscar algo de ellos para llenar nuestro vacío. Uno de los mayores miedos que enfrentamos al practicar el desapego es el miedo a la soledad. Nos enseñan a temerla, a verla como una amenaza. Pero Nilda, en su sabiduría, nos invita a ver la soledad desde una perspectiva diferente. No es una ausencia de compañía, sino una presencia profunda con uno mismo. La soledad se convierte en una oportunidad para conectarnos con nuestra esencia, para entender nuestras necesidades y deseos más profundos, sin las distracciones del mundo exterior. Al aprender a disfrutar de nuestra propia compañía, comenzamos a sanar las heridas internas que hemos estado evitando por tanto tiempo. Nilda nos invita a reflexionar sobre cómo hemos permitido que las opiniones ajenas nos definan. Desde una edad temprana somos condicionados a buscar la aprobación de nuestros padres, maestros y amigos. Luego, a medida que crecemos, extendemos esa necesidad de aprobación a nuestros compañeros de trabajo, a las redes sociales y a la sociedad en general. El desapego emocional, según Nilda, es el proceso de liberarnos de esa necesidad de ser aprobados. Se trata de aprender a confiar en nuestra propia intuición y en nuestro propio juicio. Es entender que la única aprobación que necesitamos es la que proviene de nuestro ser más profundo. Es fundamental comprender que el desapego no es un rechazo de los demás, ni un aislamiento emocional. Al contrario, el desapego nos permite acercarnos a los demás desde un lugar de mayor autenticidad y claridad. Es importante entender que el desapego emocional no significa frialdad. Al contrario, cuando aprendemos a desapegarnos de la necesidad de aprobación, nos volvemos más amorosos y compasivos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Nos volvemos más generosos, porque no estamos buscando nada a cambio. En lugar de esperar que los demás nos den algo para sentirnos completos, nos convertimos en una fuente de amor y apoyo para quienes nos rodean. Este es uno de los aspectos más poderosos del desapego. Nos permite amar de manera incondicional, sin expectativas. Ahora, esto no significa que no haya momentos en los que sintamos la tentación de volver a las viejas formas de buscar validación externa. La diferencia es que, cuando hemos aprendido a desapegarnos,
esas tentaciones ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. Comenzamos a verlos por lo que son, patrones antiguos que ya no nos sirven. Al tomar conciencia de estos patrones, podemos liberarnos de ellos con mayor facilidad. El desapego no es una solución instantánea, pero con el tiempo se convierte en una forma natural de vivir. En cuanto a nuestra relación con el mundo, el desapego nos permite vivir desde un lugar de autenticidad. No estamos tratando de encajar en un molde, ni estamos buscando cumplir las expectativas ajenas. Vivimos de acuerdo con nuestros propios valores y deseos, sin miedo a ser juzgados o rechazados. Este es el verdadero poder de la autenticidad. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que los demás piensan, comenzamos a vivir una vida mucho más plena y rica en experiencias significativas. En la práctica, esto implica tomar decisiones que estén alineadas con nuestra verdadera esencia. A veces, esto puede significar renunciar a cosas que antes considerábamos importantes. Puede ser un trabajo, una relación o incluso una creencia profundamente arraigada. El desapego emocional nos da la claridad para reconocer lo que realmente es importante para nosotros y lo que ya no lo es. Nos permite tomar decisiones con confianza y sin miedo a perder lo que no nos beneficia. A medida que nos desapegamos, nuestra vida se convierte en una serie de elecciones conscientes, alineadas con quienes somos en realidad, no con lo que los demás esperan de nosotros. Este proceso de autoconocimiento nos lleva a un lugar de libertad interior. De repente, las opiniones de los demás ya no tienen el mismo peso. Podemos escuchar las opiniones de los demás, pero ya no nos definen. Y, lo más importante, ya no nos atamos a las expectativas que otros nos imponen. Cuando llegamos a este nivel de desapego emocional, comenzamos a experimentar una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Ya no estamos buscando algo que nos complete, porque hemos reconocido que somos completos tal como somos. Este es el corazón del empoderamiento emocional. Cuando somos dueños de nuestra paz, nuestra energía se vuelve magnética. Empezamos a atraer lo que verdaderamente resuena con nuestra esencia y dejamos ir lo que no nos sirve. El desapego emocional, por tanto, es un camino hacia la autenticidad y la paz. Nos permite vivir de acuerdo con nuestras propias reglas y deseos sin preocuparnos por lo que los demás piensan o esperan de nosotros. Al final, el proceso de desapego no es solo una forma de liberarnos de las expectativas ajenas, sino una forma de conectar más profundamente con nuestra esencia, con lo que realmente somos. Es un camino hacia la verdadera libertad emocional. A medida que nos adentramos más en el proceso de desapego emocional, podemos darnos cuenta de algo sorprendente. No solo liberamos nuestra energía de la necesidad de validación externa, sino que también nos liberamos del miedo que siempre nos ha acompañado. Este miedo, en sus diversas formas, el miedo al fracaso, al rechazo, a la soledad, ha sido un motor invisible que ha dictado muchas de nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida. Lo curioso es que, cuanto más nos desapegamos de las expectativas de los demás, más claramente vemos que esos miedos no son tan grandes ni tan insuperables como pensábamos. En realidad, el miedo a menudo surge de la creencia de que necesitamos la aprobación o el amor de los demás para ser completos. Cuando dejamos de buscar eso, esos miedos pierden fuerza. Nilda Ciaraviglio nos invita a ser valientes al enfrentar estos miedos, a reconocerlos sin miedo a sentirlos, pero sin permitir que nos controlen. De hecho, lo que ella nos enseña es que al liberarnos de la necesidad de validación, de alguna manera también estamos despojándonos de las cadenas invisibles del miedo. Este es un aspecto fundamental de la transformación emocional. Aceptar el miedo sin dejar que nos gobierne, sin que se convierta en el factor que determine nuestras acciones o decisiones. Este proceso no es algo que ocurra de inmediato, ni es una experiencia lineal. Habrá días en los que sentirás que todo se desmorona, en los que los miedos y las inseguridades resurgen con más fuerza que nunca. Pero este es el punto crucial. Cuando estamos conscientes de estos miedos, ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. Al contrario, los vemos por lo que realmente son, simplemente pensamientos, creencias que hemos interiorizado, pero que no definen nuestra realidad. Nilda nos anima a no huir de estos miedos, sino a observarlos con una nueva perspectiva. En lugar de permitir que dicten nuestra vida, nos invita a transformarlos en oportunidades de crecimiento personal.
Al liberar nuestra vida de la necesidad de ser aprobados por los demás, nos encontramos con una paz interna que siempre estuvo allí, pero que no podíamos acceder debido a nuestra dependencia emocional. Esta paz no depende de lo que suceda fuera de nosotros, sino de cómo nos sentimos dentro de nuestra piel. Es un estado de equilibrio interno que, a medida que lo cultivamos, se vuelve más estable y más constante, incluso cuando las circunstancias externas parecen caóticas. A medida que nos desapegamos, también comenzamos a comprender que la felicidad no está fuera de nosotros, sino que es una construcción interna, un estado que podemos alcanzar y sostener sin depender de factores externos. La felicidad que buscamos no está en lo que los demás piensan de nosotros, ni en lo que logramos en el trabajo, ni en el reconocimiento público. Está en la serenidad de saber que somos suficientes tal y como somos, y que el amor y el valor que necesitamos provienen de nosotros mismos. Este es el cambio fundamental que Nilda Ciaraviglio nos invita a hacer: dejar de buscar afuera lo que ya tenemos dentro. Pero también es importante señalar que el desapego no nos hace insensibles. De hecho, al liberarnos de la necesidad de validación externa, nos volvemos más sensibles, más conscientes de nuestras emociones y de las de los demás. La diferencia es que ahora nuestras emociones no están dictadas por las reacciones o juicios ajenos. Al desprendernos de la necesidad de agradar o de cumplir con las expectativas de los demás, podemos estar presentes de manera auténtica, sin la carga emocional de tener que ser siempre algo que no somos. La autenticidad se convierte en una de nuestras cualidades más poderosas, ya que es desde ella que cultivamos relaciones más profundas y reales. Nilda Ciaraviglio habla mucho sobre la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Cuando nos desapegamos de lo que los demás piensan, nos volvemos más fieles a nuestra esencia. La vida se convierte en un espacio donde podemos explorar nuestros propios deseos, necesidades y objetivos sin miedo a que otros nos critiquen o nos rechacen. Esto no solo mejora nuestra autoestima, sino que también nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestro verdadero ser. Ya no vivimos para cumplir con las expectativas ajenas, vivimos para ser auténticos, para vivir de acuerdo con nuestra verdad interior. Al eliminar la necesidad de la validación, nuestra vida se llena de un nuevo tipo de libertad. La libertad de ser nosotros mismos, sin miedo al juicio, al rechazo o a la crítica. Esta libertad no es egoísmo ni indiferencia hacia los demás, sino una forma de honrar nuestra propia vida y nuestro propio bienestar emocional. En lugar de aferrarnos a las opiniones de los demás, nos abrimos a la posibilidad de crear relaciones más saludables, en las que no necesitamos que el otro nos haga sentir valiosos para sentirnos completos. Es en este punto donde el desapego emocional se convierte en una herramienta poderosa para cambiar nuestra perspectiva sobre las relaciones. Muchas veces, entramos en relaciones buscando lo que creemos que nos falta, en lugar de compartir lo que ya tenemos. El desapego nos permite entrar en relaciones sin la necesidad de ser completados por el otro, sino simplemente para compartir una conexión genuina. Cuando dejamos de depender emocionalmente de los demás, las relaciones se transforman. Ya no estamos buscando que nos validen, sino que nos abrimos a una experiencia de amor incondicional, basado en el respeto y la comprensión mutuos. Este cambio no solo ocurre en el ámbito de las relaciones sentimentales, sino también en las amistades y en las interacciones laborales. Al soltar la necesidad de validación, nuestra energía cambia. Comenzamos a atraer a personas que están en sintonía con nuestra vibración, que nos valoran por lo que somos y no por lo que podemos hacer por ellos. En lugar de estar rodeados de personas que esperan algo de nosotros, nos rodeamos de personas que nos apoyan en nuestro crecimiento, que nos permiten ser quienes somos sin presiones externas. Este desapego emocional también impacta nuestra relación con el trabajo y las metas profesionales. Muchas veces, buscamos reconocimiento o éxito como una forma de validarnos. Sin embargo, cuando nos desapegamos de esa necesidad, comenzamos a hacer las cosas por el simple placer de hacerlas, por el deseo de crecer y aprender, no por la necesidad de ser vistos o aplaudidos. Este cambio de perspectiva nos permite disfrutar del proceso, en lugar de obsesionarnos con los resultados. La paz que encontramos en este proceso nos da la libertad para tomar decisiones que estén más alineadas con nuestra pasión y propósito,
sin preocuparnos por cómo serán percibidas por los demás. La verdadera magia del desapego emocional está en la libertad que nos otorga. No se trata de vivir de manera aislada o de rechazar el amor y las relaciones, sino de vivir desde un lugar de poder personal, donde ya no dependemos de nada ni de nadie para ser felices. Cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. La clave está en aprender a acceder a esa fuente interna de paz, amor y autenticidad. Al desapegarnos de las expectativas ajenas, liberamos nuestra energía y comenzamos a vivir de manera más consciente, más auténtica y más libre. Nos volvemos más empáticos, más capaces de disfrutar de nuestras relaciones y de estar presentes en ellas sin la necesidad de obtener algo a cambio. Este proceso no es sencillo, pero es a través de él que comenzamos a descubrir nuestro verdadero poder y a vivir una vida llena de propósito y plenitud. En este punto, nos encontramos con una de las lecciones más profundas que Nilda Chiaraviglio nos deja sobre el desapego emocional. Este proceso no es solo sobre soltar lo que no nos sirve, sino también sobre aprender a reconocer y proteger lo que realmente merece nuestra atención y energía. Es fácil caer en la trampa de la distracción constante, de dejarnos absorber por la rutina y por las demandas externas, pero al practicar el desapego, comenzamos a darnos cuenta de lo valiosa que es nuestra energía y cómo, a menudo, la malgastamos en personas y situaciones que no contribuyen a nuestro bienestar. Una de las primeras cosas que aprendemos cuando nos desapegamos emocionalmente es que no todo en nuestra vida merece nuestra energía. Esto no significa ser egoístas o insensibles, sino ser más selectivos con lo que permitimos que entre en nuestra vida. Al desapegarnos de las expectativas ajenas, empezamos a construir una barrera protectora que nos permite discernir entre lo que realmente nutre nuestra alma y lo que solo busca aprovecharse de nuestra bondad. En este proceso aprenderemos a decir no, a poner límites y a tomar decisiones que estén alineadas con nuestro propósito y bienestar. Por supuesto, este proceso puede ser incómodo al principio. Decir no a alguien a quien queremos o a una situación que nos ha sido familiar durante años puede generar culpa o ansiedad. Sin embargo, como Nilda nos enseña, aprender a poner límites es esencial para mantener nuestra paz interior. Cuando no establecemos límites claros, estamos permitiendo que los demás determinen cómo nos sentimos y cómo vivimos nuestras vidas. Este es el lugar donde comienza el desgaste emocional. Pero cuando nos desapegamos de la necesidad de complacer a los demás, descubrimos que poner límites no es solo saludable, sino necesario para nuestra propia sanidad. La magia del desapego radica en que, cuando comenzamos a proteger nuestra energía, dejamos espacio para lo que realmente importa. Nos damos cuenta de que hemos estado ocupando nuestras vidas con preocupaciones y relaciones que no nos suman. El desapego, entonces, no es solo un acto de renuncia, sino un acto de reclamación. Reclamamos nuestra energía, nuestro tiempo y, sobre todo, nuestra paz mental. Este proceso no solo transforma nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Este proceso de desapego al principio puede parecer un camino solitario. Nos alejamos de lo que ya no nos sirve y comenzamos a dar espacio a lo que realmente resuena con nuestra esencia. En este proceso, muchos pueden sentirse incómodos o perdidos, ya que dejan atrás muchas de las cosas que pensaban que definían quiénes eran. Sin embargo, es justamente en este espacio vacío donde comenzamos a encontrar nuestra verdadera identidad. Sin las influencias externas, sin las expectativas de los demás, nos descubrimos a nosotros mismos, nos reconectamos con nuestra esencia y con lo que realmente deseamos en la vida. En este proceso, nos damos cuenta de que nunca estuvimos perdidos, solo estábamos desconectados de nuestra verdadera naturaleza. Una vez que nos damos cuenta de esto, nos volvemos más conscientes de cómo elegimos gastar nuestra energía. Las decisiones que tomamos a partir de este momento son más cuidadosas y están más alineadas con nuestro verdadero ser. Empezamos a reconocer lo que nos nutre y lo que nos drena. Y, aunque al principio puede ser difícil tomar decisiones desde este lugar, a medida que avanzamos en el proceso, nos volvemos más ágiles y más seguros de nuestras elecciones. Nos convertimos en arquitectos de nuestra vida emocional
tomando decisiones que nos ayudan a crecer y a vivir desde nuestra mejor versión. En este camino de desapego, el trabajo no solo es externo, sino también interno. Mientras nos desapegamos de las expectativas de los demás, también tenemos que aprender a soltar las creencias limitantes que hemos cultivado en nuestra mente durante años. A menudo, estamos atrapados en pensamientos como «no soy suficiente», «necesito más para ser feliz», «si no soy aprobado, no tengo valor». Estos pensamientos se alimentan de nuestra dependencia emocional de los demás y de la sociedad. Pero cuando comenzamos a soltar estos pensamientos y a reemplazarlos por afirmaciones de amor propio, de aceptación y de autocomprensión, comenzamos a sentirnos más libres. Este es el viaje que nos propone Nilda Ciaraviglio. Un viaje de transformación que no solo involucra cambiar nuestra relación con los demás, sino también cambiar nuestra relación con nosotros mismos. Se trata de soltar el control que creemos tener sobre todo lo que nos rodea y aceptar lo que está fuera de nuestro alcance. Se trata de aprender a confiar en el proceso de la vida y, sobre todo, en nuestra capacidad de adaptarnos y evolucionar. Cuando soltamos la necesidad de control y nos entregamos a lo que es, descubrimos una fuerza interna que nos da la resiliencia necesaria para enfrentar cualquier adversidad. Es fundamental también entender que el desapego no es un proceso que debamos hacer en soledad. A lo largo de este camino podemos encontrar a otras personas que están viviendo el mismo proceso de transformación. Estas personas, como Nilda, pueden ser guías en nuestro camino, pero el verdadero poder está en nuestra capacidad de vivir y aprender por nosotros mismos. El desapego nos enseña a ser nuestra propia fuente de sabiduría, a escuchar nuestra intuición y a seguir nuestra verdad interna sin temor a lo que piensen los demás. Es importante recordar que el desapego emocional no significa que debamos vivir de manera desconectada de los demás. Al contrario, nos conecta con las personas de una manera más profunda. Al aprender a vivir desde nuestra autenticidad, podemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos sin esperar nada a cambio. Y cuando comenzamos a vivir desde este lugar de integridad y paz, comenzamos a atraer a personas que están en la misma frecuencia vibracional que nosotros. Las relaciones se vuelven más genuinas, menos condicionadas y más satisfactorias. Finalmente, el desapego emocional se trata de vivir en el presente, en el ahora, sin aferrarnos a lo que fue o lo que podría ser. Nos permite liberarnos del pasado y dejar de vivir en el futuro. Esta es una de las enseñanzas más profundas de Nilda Ciaraviglio. Aprender a estar presentes, a disfrutar del momento sin la necesidad de que todo sea perfecto o cumpla con nuestras expectativas. Al liberarnos de la ansiedad por el futuro y de las heridas del pasado, nos damos el regalo de vivir una vida más plena y más consciente. Así que, te invito a reflexionar sobre tu propio proceso de desapego. ¿Qué cosas, personas o creencias estás aferrándote por miedo a perderlas? ¿Qué necesitas soltar para encontrar la paz interior que mereces? La libertad que viene con el desapego emocional no es solo la ausencia de las expectativas ajenas, sino la presencia de una paz interna que no depende de nada ni de nadie. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has experimentado el desapego emocional? ¿Cómo te ha afectado este proceso? ¿Te ha ayudado a descubrir una versión más auténtica de ti mismo? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber cómo el desapego ha influido en tu vida, o si estás en ese camino hacia la liberación emocional. Tu experiencia puede ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la paz interior. Espero leer tus respuestas. A lo largo de nuestra vida, hemos sido expuestos a una gran cantidad de mitos y creencias erróneas sobre las emociones, las relaciones y lo que significa ser verdaderamente feliz. Nos han enseñado que para sentirnos completos necesitamos tener ciertas cosas, cumplir con expectativas específicas o, lo más importante, recibir la aprobación de los demás. Sin embargo, Nilda Ciaraviglio ha dedicado su vida a desafiar estos mitos, a ayudarnos a ver la realidad detrás de esas creencias limitantes que nos han mantenido atrapados en patrones emocionales que no nos sirven. Hoy vamos a desmontar algunos de esos mitos, esos rumores que a menudo son más destructivos que útiles. Uno de los mitos más comunes que Nilda aborda es la idea de que el amor romántico es la clave para la felicidad. Desde una edad temprana, nos enseñan que encontrar a la persona adecuada
es lo que nos completará, que el amor romántico es el fin último de nuestra existencia y que si no lo encontramos estamos incompletos o perdidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho, lo único que me falta es encontrar a la persona indicada? Este pensamiento está tan arraigado en nuestra cultura que es casi imposible escapar de él. Sin embargo, Nilda Ciaraviglio nos invita a replantearnos esta idea. El amor no es lo que nos completa, sino una experiencia que compartimos con otra persona desde un lugar de plenitud interna. La creencia de que el amor romántico es esencial para nuestra felicidad nos pone en una posición de dependencia emocional, en la que sentimos que necesitamos que alguien más nos valide para sentirnos completos. Este mito también está relacionado con la creencia de que necesitamos ser salvados por alguien, que el amor es algo que debe curarnos o sacarnos de un lugar de sufrimiento o vacío. Nilda nos recuerda que no necesitamos ser rescatados. De hecho, debemos aprender a salvarnos a nosotros mismos. El amor no debe ser una forma de escapar de nuestras propias sombras, sino una oportunidad de crecer y compartir con alguien en un nivel más profundo. Creer que necesitamos a alguien para ser completos es una trampa que nos mantiene atados a expectativas ajenas y nos impide vivir plenamente nuestra propia vida. El amor genuino, como Nilda nos enseña, debe surgir de una base de autocomprensión y autovaloración. Solo cuando nos amamos a nosotros mismos, podemos ofrecer ese amor sin depender de la respuesta de la otra persona. Otro mito que Nilda ha derribado una y otra vez es la idea de que el dolor y el sufrimiento son algo que debemos evitar a toda costa. La sociedad nos dice que debemos ser felices todo el tiempo, que el dolor es algo que debemos superar rápidamente y dejar atrás. Sin embargo, Nilda nos invita a ver el dolor desde una perspectiva diferente. El sufrimiento es una parte natural de la vida y no hay manera de evitarlo por completo. Lo que sí podemos hacer es aprender a enfrentarlo con una mentalidad abierta, a aceptar nuestras emociones, incluso las dolorosas, como una parte integral de nuestra experiencia humana. El sufrimiento no debe ser algo que temamos o tratemos de eliminar, sino algo que podemos utilizar como una herramienta para el crecimiento personal. Cada momento de dolor nos ofrece una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente, para aprender a resiliar y para profundizar en nuestra comprensión de la vida. Es importante entender que las emociones, tanto las positivas como las negativas, no son algo que debamos reprimir o ignorar. Si tratamos de suprimir nuestras emociones, terminamos perdiendo nuestra capacidad de vivir de manera auténtica. Nilda nos enseña que el camino hacia el desapego emocional no es a través de la negación de nuestros sentimientos, sino a través de su aceptación plena. Aprender a sentir nuestras emociones sin identificarnos con ellas es el primer paso hacia la verdadera libertad emocional. El dolor, el miedo, la tristeza y la rabia no son emociones que debamos rechazar, sino que son señales que nos invitan a hacer una pausa, a reflexionar y a comprender lo que está sucediendo dentro de nosotros. De hecho, Nilda pone mucho énfasis en el concepto de sentir sin aferrarse. Cuando comenzamos a desapegarnos emocionalmente, dejamos de aferrarnos a las emociones, ya sean positivas o negativas, y aprendemos a vivirlas como experiencias pasajeras que no nos definen. En lugar de vivir nuestra vida en función de lo que sentimos en un momento dado, comenzamos a entender que nuestras emociones son simplemente una parte de nosotros, pero no somos esas emociones. El desapego emocional no significa vivir sin emociones, sino vivir sin la necesidad de que nuestras emociones controlen nuestra vida. A veces, este mito del sufrimiento también se vincula con la creencia de que debemos tener siempre todo bajo control. La sociedad nos dice que, para ser exitosos o felices, debemos tener nuestras vidas perfectamente organizadas, sin altibajos emocionales ni momentos de incertidumbre. Nilda, por otro lado, nos invita a soltar la necesidad de tener todo bajo control. El control es una ilusión que nos impide vivir plenamente en el presente. Cuando nos dejamos llevar por la necesidad de controlar todos los aspectos de nuestra vida, nos perdemos en la rigidez de nuestros propios planes y expectativas. Al aprender a soltar, nos permitimos ser flexibles con la vida, a fluir con lo que venga y a encontrar la paz en la incertidumbre. El mito del control también está relacionado con la idea de que debemos tener una imagen perfecta de nosotros mismos.
Desde la infancia, nos enseñan que debemos cumplir con ciertas expectativas físicas, emocionales y sociales para ser aceptados. La presión por ser perfectos nos lleva a vivir vidas que no nos pertenecen, llenas de autoexigencias que nos mantienen alejados de nuestra verdadera esencia. Nilda Ciaraviglio nos invita a aceptar nuestras imperfecciones, a abrazar nuestra humanidad y a entender que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos. La perfección es una idea absurda que nos aleja de la autenticidad. Solo cuando dejamos de buscar la perfección, comenzamos a vivir de manera auténtica y sin la carga de expectativas irreales. Este mito de la perfección también se refleja en la creencia de que debemos siempre ser fuertes y nunca mostrar debilidad. En una sociedad que glorifica la fuerza y la resiliencia, a menudo nos sentimos presionados a ocultar nuestras vulnerabilidades. La vulnerabilidad es vista como algo negativo, como si nos hiciera más débiles o menos capaces. Sin embargo, Nilda Ciaraviglio ha demostrado una y otra vez que la verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad de ser vulnerables, de aceptar nuestra humanidad y de compartir nuestras experiencias más profundas con los demás. Ser vulnerable no es una debilidad, sino una muestra de coraje y autenticidad. Cuando permitimos que nuestra vulnerabilidad se exprese, estamos mostrando nuestra humanidad de manera genuina, lo que nos conecta más profundamente con nosotros mismos y con los demás. El desapego emocional no se trata de rechazar el amor o de ser insensibles a las emociones, sino de aprender a vivir sin depender de ellas para definir nuestra paz interior. Este es otro de los mitos que Nilda nos ayuda a derribar, la idea de que el desapego significa frialdad emocional. De hecho, el desapego emocional auténtico nos permite ser más sensibles, más compasivos y más presentes. Al liberarnos de la necesidad de validación y del control, nos abrimos a una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. El desapego no nos hace menos humanos, sino que nos permite vivir nuestra humanidad de manera más plena y consciente. Cuando miramos nuestra vida a través de los lentes del desapego, comenzamos a entender que no necesitamos cumplir con expectativas ajenas ni aferrarnos a la perfección. Vivimos con la libertad de ser quienes somos, aceptando nuestras imperfecciones y nuestras emociones, sin dejar que nos definan. De esta manera nos liberamos de los mitos y las creencias limitantes que nos han mantenido atrapados en una búsqueda constante de validación externa. Nos damos cuenta de que la paz que buscamos no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. Continuando con la exploración de los mitos que nos limitan, uno de los más profundos y persistentes es el que relaciona el valor de una persona con su éxito material o su capacidad para acumular logros. Vivimos en una sociedad que a menudo mide el valor de las personas en función de su carrera, su riqueza o el estatus que han alcanzado. Este mito es especialmente fuerte en el contexto del mundo laboral y social, donde nos dicen que nuestra valía se basa en cuán exitosos somos o cuán bien nos va en la vida. Sin embargo, como Nilda Ciaraviglio subraya en sus enseñanzas, esta idea es completamente errónea y dañina. El éxito material no es lo que define nuestra valía como seres humanos. Este mito del éxito como medidor del valor personal es tan profundo que nos lleva a creer que si no alcanzamos ciertos estándares de éxito, no somos suficientes. Nos enseñan que tener una carrera exitosa, una casa grande o dinero en el banco es lo que nos hará sentir completos y realizados. Nos bombardean con la idea de que si no tenemos estas cosas, debemos estar fallando de alguna manera, que estamos detrás del resto del mundo. Pero Nilda nos muestra que la verdadera medida de nuestra vida no está en lo que hemos acumulado o en lo que hemos logrado, sino en cómo nos sentimos con nosotros mismos, en cuán conectados estamos con nuestra esencia y nuestros valores. El peligro de este mito es que nos hace caer en una carrera interminable por alcanzar metas que en última instancia no nos brindan paz ni satisfacción duradera. A menudo alcanzamos un nuevo logro o conseguimos lo que pensábamos que queríamos, solo para descubrir que esa sensación de satisfacción es temporal y superficial. La constante búsqueda de la validación externa nos deja vacíos, buscando siempre más, pero nunca sintiendo que realmente llegamos a donde queríamos. Lo que Nilda propone es un enfoque completamente diferente. La importancia de encontrar satisfacción y plenitud en el presente, sin depender de lo que aún no hemos alcanzado.
Lo esencial aquí es entender que nuestra valía no debe depender de lo que logramos, sino de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. La verdadera riqueza, según Nilda, proviene del interior. No es algo que se puede comprar o acumular, sino algo que se cultiva con el tiempo, a través de la autocomprensión, la autenticidad y la conexión con nuestra esencia. Cuando comenzamos a liberarnos de este mito, nos damos cuenta de que no necesitamos cumplir con los estándares de éxito que la sociedad nos impone para sentirnos completos. Podemos estar en paz y ser plenos con lo que tenemos, sin la necesidad de más. Otro mito comúnmente aceptado es que la felicidad es algo que debe ser perseguido o alcanzado como un objetivo. Se nos enseña desde pequeños que debemos buscar la felicidad como si fuera un destino final, un lugar al que llegar una vez que tengamos todo lo que queremos, el trabajo perfecto, la pareja ideal, las condiciones de vida perfectas. Nos dicen que la felicidad es el resultado de tener lo que deseamos y cuando no alcanzamos ese ideal, sentimos que hemos fallado en algún nivel. Pero Nilda Ciaraviglio desafía esta visión de la felicidad, mostrándonos que la verdadera felicidad no es un objetivo, sino un estado de ser, algo que se experimenta en el presente y no en el futuro. Este mito de que la felicidad se encuentra en los logros materiales o en las circunstancias externas nos hace vivir en constante insatisfacción. Siempre estamos esperando ese momento perfecto en el que todo encaje, en el que finalmente tendremos lo que necesitamos para ser felices. Sin embargo, como nos enseña Nilda, la felicidad no es algo que se pueda posponer ni algo que esté atado a nuestras circunstancias. Es un estado interno que podemos experimentar en cualquier momento, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. La felicidad no está en las cosas o en los logros, sino en la capacidad de disfrutar del presente y de vivir con gratitud. Este mito también está relacionado con la idea de que la felicidad es algo que se debe buscar y alcanzar, lo que nos lleva a vivir en un estado de constante anhelo. Nos enfocamos tanto en lo que no tenemos, en lo que nos falta, que perdemos de vista lo que ya está a nuestro alcance. Las pequeñas alegrías del día a día, las relaciones significativas, el simple hecho de estar vivos. Nilda nos anima a cambiar nuestra forma de pensar sobre la felicidad. En lugar de buscarla en el futuro o en lo que nos falta, debemos aprender a disfrutar del presente, a encontrar la felicidad en las cosas simples y a valorar lo que tenemos en este momento. Solo entonces podremos experimentar la verdadera satisfacción. Un mito más que Nilda Ciaraviglio aborda es el relacionado con la idea de que la vida debe ser siempre fácil o sin obstáculos. A menudo, crecemos con la idea de que la vida ideal es aquella en la que no hay dificultades, en la que todo fluye sin problemas. Esta creencia nos lleva a sentir que el sufrimiento o las dificultades son anormales o indeseables. Cuando enfrentamos desafíos, nos sentimos frustrados o impotentes, como si estuviéramos fallando. Pero, como Nilda nos recuerda, la vida está llena de altibajos y las dificultades son una parte natural del proceso de crecimiento. La creencia de que la vida debería ser siempre fácil nos lleva a rechazar el dolor y a temer el fracaso. Sin embargo, lo que Nilda nos enseña es que los momentos difíciles son oportunidades para aprender y crecer. El sufrimiento no es algo que debamos evitar a toda costa, sino algo que debemos aceptar como parte de nuestra experiencia humana. Cuando aceptamos que la vida está llena de desafíos y que estos desafíos son una oportunidad para desarrollarnos, cambiamos nuestra perspectiva sobre el dolor. En lugar de verlo como algo negativo, comenzamos a verlo como una herramienta de transformación. Este mito de la vida fácil también nos lleva a comparar nuestras vidas con las de los demás, especialmente en una sociedad donde las redes sociales amplifican constantemente las imágenes de la vida perfecta. Nos sentimos presionados a tener todo bajo control, a mostrar una imagen de éxito y felicidad, cuando en realidad todos estamos atravesando nuestras propias batallas. Al vivir bajo la sombra de este mito, nos desconectamos de nuestra propia experiencia y nos obsesionamos con lo que otros tienen o logran. Nilda nos invita a soltar esta necesidad de comparación y a abrazar nuestras propias imperfecciones y luchas. La vida no es un concurso de comparaciones, es un viaje único que cada uno debe recorrer a su propio ritmo. Otro mito muy común es la creencia de que la espiritualidad o el crecimiento personal
deben ser complicados o inalcanzables. En algunas tradiciones o filosofías se nos enseña que alcanzar la paz interior o la iluminación requiere un esfuerzo extraordinario, un sacrificio profundo o una dedicación exclusiva a prácticas espirituales. Sin embargo, Nilda Ciaraviglio nos demuestra que la espiritualidad no tiene que ser un camino arduo ni complicado. La verdadera espiritualidad es sencilla y accesible para todos. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de estar presentes, ser conscientes y aprender a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. La creencia de que la espiritualidad debe ser complicada nos aleja de la verdadera esencia de la conexión espiritual. En lugar de buscar experiencias trascendentales o rituales complejos, lo que realmente necesitamos es aprender a estar en el presente, a escuchar nuestra intuición y a ser fieles a nosotros mismos. La espiritualidad no es un objetivo que debemos alcanzar, sino una forma de vivir. Nilda nos enseña que la paz interior viene cuando dejamos de buscar fuera lo que ya está dentro de nosotros y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestra verdad. Finalmente, uno de los mitos más dañinos que Nilda nos invita a desmantelar es la idea de que debemos complacer a los demás a costa de nuestra propia felicidad. A menudo vivimos nuestra vida en función de lo que los demás esperan de nosotros, buscando su aprobación o su aceptación. Este mito de la necesidad de agradar a todos nos lleva a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Como resultado, nos olvidamos de cuidar de nosotros mismos, y nuestra felicidad se convierte en una búsqueda interminable de validación externa. Nilda nos recuerda que complacer a los demás no debe ser nuestro objetivo. En lugar de vivir para agradar, debemos vivir para ser auténticos, para estar alineados con nuestros propios valores y deseos. Solo cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás, comenzamos a vivir de manera plena y verdadera. El desapego emocional, entonces, no solo nos libera de las expectativas ajenas, sino que también nos ayuda a reconectar con nuestra verdadera esencia. A medida que desmantelamos estos mitos y creencias limitantes, empezamos a vivir una vida más auténtica, más libre y más plena. A lo largo de nuestra vida, no solo nos enfrentamos a mitos y creencias erróneas, sino que también nos encontramos con heridas emocionales profundas que, muchas veces, nos afectan mucho más de lo que creemos. Estas heridas son, en gran medida, la raíz de muchas de las dependencias emocionales de las que hemos hablado hasta ahora. Nos han enseñado que la vida debe ser fácil, que la felicidad se encuentra en el éxito material y que el amor romántico es lo único que nos puede completar. Pero lo que rara vez se menciona es que muchas de nuestras inseguridades y necesidades emocionales vienen de lugares más profundos, de las heridas no sanadas del pasado. Estas heridas, que pueden estar relacionadas con experiencias de abandono, rechazo, abuso o traición, dejan cicatrices invisibles que nos acompañan mucho después de que los eventos hayan ocurrido. Si no las abordamos de manera consciente, esas heridas continúan influyendo en nuestra forma de relacionarnos con los demás, en cómo nos vemos a nosotros mismos y en cómo interactuamos con el mundo. El desapego emocional, como lo explica Nilda Ciaraviglio, es un proceso esencial para sanar estas heridas, ya que solo cuando aprendemos a liberarnos de la necesidad de aprobación externa, podemos comenzar a sanar de manera genuina. Un mito comúnmente perpetuado sobre las heridas emocionales es que deben ser reprimidas o ignoradas para poder avanzar. La sociedad nos enseña que mostrar vulnerabilidad o dolor es un signo de debilidad y, como resultado, muchos de nosotros ocultamos nuestras heridas bajo una capa de fortaleza falsa. Nos decimos a nosotros mismos que debemos seguir adelante y que ya es hora de dejarlo atrás. Pero como Nilda nos recuerda, este enfoque solo lleva a la acumulación de dolor reprimido, que tarde o temprano se manifestará en otros aspectos de nuestra vida. La verdadera sanación no ocurre cuando ignoramos el dolor, sino cuando lo enfrentamos con compasión y aceptación. Cuando comenzamos a desapegarnos de la necesidad de complacer a los demás, nos damos permiso para sentir nuestras emociones sin juicio. La herida puede ser dolorosa, sí, pero es a través del reconocimiento de esa herida, de la aceptación de su existencia, que comenzamos a liberarnos de su poder. No se trata de eliminar el dolor, sino de aprender a vivir con él de una manera que nos permita seguir adelante con paz. Una de las formas en que las heridas emocionales se manifiestan
es a través de patrones repetitivos de conducta, en los que nos encontramos atraídos por las mismas situaciones o personas que, de alguna manera, nos reafirman nuestras inseguridades y temores. Nilda hace hincapié en la importancia de reconocer estos patrones como señales de que hay algo en nuestro interior que aún necesita sanación. A menudo, buscamos en los demás lo que no hemos podido darnos a nosotros mismos: amor, validación, seguridad. Nos arriesgamos a entrar en relaciones o situaciones que, aunque inicialmente parecen ofrecer lo que necesitamos, terminan confirmando nuestras heridas y alimentando nuestras dependencias emocionales. Un patrón común relacionado con estas heridas es el de la búsqueda de salvadores. Muchas veces, después de experimentar una herida emocional profunda, buscamos inconscientemente a alguien que nos salve de nuestro dolor. Esto puede suceder en relaciones románticas, amistades e incluso en el ámbito laboral. Sin embargo, como Nilda nos enseña, la verdadera sanación no viene de alguien más. Nosotras mismas somos las responsables de nuestra curación. El desapego emocional nos ayuda a reconocer que no necesitamos ser salvados, porque no estamos perdidos. Este entendimiento nos da la fuerza para comenzar a sanar desde dentro, sin depender de factores externos. Es importante también mencionar que las heridas emocionales no solo afectan nuestras relaciones, sino que también influyen en nuestra autoestima. Muchas veces, cuando no hemos sanado nuestras heridas, nuestra visión de nosotros mismos se ve distorsionada. La creencia de que no somos dignos de amor, de éxito o de felicidad se basa en esas cicatrices emocionales que arrastramos sin darnos cuenta. Cuando nos desapegamos de la necesidad de validación externa, comenzamos a restablecer una visión más clara y compasiva de quiénes somos realmente. El desapego emocional también nos ayuda a soltar la tendencia a la autocrítica destructiva. Al sanar nuestras heridas, dejamos de vernos como víctimas de nuestras circunstancias y comenzamos a aceptarnos como seres humanos complejos, con virtudes y defectos. La autocrítica constante proviene de la creencia de que no somos suficientes tal como somos, pero el desapego nos permite vernos con más amor y aceptación. En lugar de juzgarnos por lo que hemos hecho o dejado de hacer, comenzamos a tratarnos con la misma compasión que ofreceríamos a un amigo querido que está pasando por momentos difíciles. Este cambio en nuestra relación con nosotros mismos es fundamental para sanar nuestras heridas y avanzar hacia una vida más equilibrada y plena. Al desapegarnos de la necesidad de aprobación externa, comenzamos a sanar las heridas de nuestra infancia. Muchas de las creencias limitantes que tenemos sobre nosotros mismos provienen de experiencias tempranas de abandono o rechazo, ya sea por parte de nuestros padres, maestros o compañeros de clase. Estos momentos dolorosos, aunque a menudo inconscientes, siguen influyendo en nuestra vida adulta, guiando nuestras decisiones y relaciones. El proceso de desapego nos ayuda a liberar estas creencias limitantes, permitiéndonos reencontrarnos con nuestra verdadera esencia y redefinir nuestra identidad. Nilda Ciaraviglio nos invita a ver nuestras heridas no como algo que nos define, sino como una oportunidad para aprender y crecer. El desapego emocional también nos lleva a una mayor comprensión de nuestras emociones. A medida que nos desapegamos de la necesidad de complacer a los demás y de buscar su validación, comenzamos a escuchar nuestra propia voz interna. Ya no estamos tan influenciados por lo que los demás piensan de nosotros o por las expectativas que se nos imponen. Este proceso de autoescucha nos permite entrar en contacto con nuestras emociones de una manera más profunda y auténtica. Podemos sentir nuestras emociones sin identificarnos con ellas, lo que nos permite manejarlas de manera más efectiva. Este es un paso crucial en la sanación de nuestras heridas emocionales, porque solo cuando aprendemos a estar en paz con nuestras emociones, podemos liberarnos de su control. A través de este proceso de desapego, también aprendemos a liberarnos de la dependencia emocional. Muchas veces, nuestras heridas nos hacen depender de los demás para sentirnos completos. Buscamos amor, seguridad y validación fuera de nosotros. Pero como Nilda nos enseña, la verdadera seguridad y el amor provienen de nuestro interior. El desapego emocional nos ayuda a entender que no necesitamos a nadie para sentirnos completos, porque ya somos completos tal como somos. Este entendimiento es liberador,
porque nos permite vivir nuestras relaciones de una manera más equilibrada, sin la necesidad de depender de los demás para nuestra felicidad o bienestar. La sanación de nuestras heridas emocionales también implica aprender a soltar el resentimiento y el rencor. Muchas veces, las heridas del pasado nos mantienen atrapados en el dolor de lo que nos hicieron o nos dijeron, y esto impide que sigamos adelante. El desapego emocional nos ayuda a dejar ir esos sentimientos de venganza o resentimiento, ya que entendemos que aferrarnos a ellos solo nos perjudica. Nilda nos recuerda que la verdadera libertad emocional proviene de soltar el pasado, de dejar de vivir en función de lo que otros nos hicieron y comenzar a vivir desde el presente, con una mentalidad renovada y abierta al futuro. El proceso de desapego, por tanto, es también un proceso de curación profunda. Nos permite sanar las heridas que nos han mantenido atrapados en patrones destructivos y liberarnos de las creencias limitantes que nos impiden vivir plenamente. Cuando aprendemos a desapegarnos emocionalmente, comenzamos a sanar desde dentro, dejando de buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Este es el verdadero poder del desapego, la capacidad de sanar nuestras heridas, liberarnos del pasado y vivir con autenticidad y paz interior. Al comenzar a comprender el impacto del desapego emocional, uno de los aspectos más poderosos que Nilda Ciaraviglio nos ofrece es la claridad sobre cómo liberar nuestra mente y corazón de las cargas emocionales innecesarias. A lo largo de la vida, la sociedad y nuestras experiencias personales nos han enseñado a aferrarnos a emociones, creencias y expectativas que realmente no nos sirven. Nos hemos acostumbrado a llevar una mochila emocional cargada de miedos, inseguridades, rencores y culpas. Pero la verdadera resolución comienza cuando entendemos que, al igual que cualquier carga, podemos soltarla. El primer paso en este proceso es la autocomprensión. Cuando tomamos un momento para reflexionar sobre nuestras emociones y cómo éstas nos han influido a lo largo del tiempo, comenzamos a ver la naturaleza de nuestra dependencia emocional. El desapego no es un acto de indiferencia, sino de sabiduría. Nos permite distinguir entre lo que realmente necesitamos y lo que simplemente hemos aprendido a aferrarnos. Muchos de nosotros no somos conscientes de las creencias limitantes que tenemos sobre el amor, el éxito y las relaciones. Creemos que necesitamos la validación de los demás, que el éxito debe ser medido por estándares externos o que el amor romántico es la clave para la felicidad. Pero lo que Nilda nos enseña es que la verdadera resolución, la verdadera liberación, comienza cuando entendemos que estas creencias no son verdades universales, sino construcciones sociales que nos limitan. Soltar estas creencias no significa que debamos rechazar todo lo que hemos aprendido. En cambio, significa que podemos reevaluar lo que realmente resuena con nosotros y lo que ya no nos sirve. Cada creencia que dejamos ir nos da más espacio para recibir lo que realmente necesitamos. Este es el momento de asumir nuestra propia verdad, de entender que somos responsables de nuestra paz emocional y que no necesitamos buscarla fuera de nosotros. Al entender esto, comenzamos a cuestionar todo lo que pensábamos que sabíamos sobre nuestras emociones, nuestra identidad y nuestro valor. Este proceso de desapego no es algo que ocurra de manera instantánea. Como nos dice Nilda, es un camino gradual de autoconocimiento. A medida que comenzamos a deshacernos de las creencias limitantes y las expectativas ajenas, nos damos cuenta de que nuestra vida comienza a tomar una forma diferente. Los miedos que nos gobernaban ya no tienen el mismo poder. Las inseguridades que pensábamos que eran parte de nosotros comienzan a desvanecerse. Ya no vivimos en función de lo que los demás esperan de nosotros, sino de lo que realmente queremos experimentar en la vida. La resolución, entonces, no es algo que se logre de inmediato. Se trata de un proceso de constante evolución y liberación. El camino hacia el desapego emocional es largo y a menudo desafiante, pero cada paso que damos hacia él nos acerca más a una vida plena, libre de cargas emocionales. La paz que encontramos en este proceso no es algo que se consigue a través de la perfección, sino a través de la aceptación. Aceptar que no somos perfectos, que estamos en un camino de crecimiento y que no necesitamos cumplir con las expectativas ajenas para ser valiosos. Esta es la verdadera resolución emocional. Un aspecto crucial en este proceso es el establecimiento de límites. Muchos de nosotros hemos sido condicionados a creer que debemos decir sí a todo,
que debemos complacer a los demás para ser queridos o aceptados. Este mito nos lleva a vivir vidas llenas de sacrificios innecesarios, de compromisos que no queremos hacer y de relaciones que nos drenan. El desapego, sin embargo, nos permite aprender a decir no cuando es necesario, a poner límites claros con los demás, a proteger nuestra energía y nuestra paz interior. Es importante entender que poner límites no es ser egoísta, sino un acto de amor propio y autocuidado. Cuando comenzamos a poner límites saludables, estamos cuidando nuestro bienestar emocional. Decir no a lo que no resuena con nosotros es un acto de valentía. Nos permite alejarnos de situaciones, personas o actividades que nos agotan emocionalmente y nos da espacio para enfocarnos en lo que realmente importa. Este proceso de poner límites no es algo que siempre sea fácil, especialmente si estamos acostumbrados a complacer a los demás. Pero con el tiempo, comenzamos a darnos cuenta de que, al poner límites, estamos creando un espacio de respeto mutuo. En este camino de desapego también necesitamos aprender a ser menos autocríticos. A menudo, nuestras inseguridades y el miedo al fracaso nos mantienen atrapados en ciclos de perfeccionismo. Creemos que para ser aceptados, debemos ser perfectos. Sin embargo, Nilda nos invita a soltar este mito y a abrazar la imperfección como parte de nuestra humanidad. Ser imperfecto no significa ser insuficiente. Al contrario, significa ser auténtico, ser humano, ser capaz de aprender de nuestros errores y seguir adelante. La autocompasión es una herramienta esencial en este proceso de desapego. Debemos aprender a ser amables con nosotros mismos, a tratarnos con el mismo cariño y comprensión con que trataríamos a un amigo querido que está pasando por momentos difíciles. El proceso de liberarnos de la necesidad de la validación externa también involucra el entendimiento de que nuestra felicidad no depende de lo que los demás piensan de nosotros. A lo largo de nuestra vida hemos sido condicionados a pensar que el amor y la aceptación de los demás son necesarios para sentirnos completos. Sin embargo, el desapego emocional nos enseña que la felicidad y la paz interior provienen de un lugar mucho más profundo, de la aceptación de nosotros mismos, de la confianza en nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros propios valores y de la libertad de vivir sin la constante necesidad de ser aprobados. Este cambio de perspectiva nos permite experimentar la vida desde una posición de poder personal. Ya no estamos a merced de las opiniones de los demás o de las circunstancias externas. Nos damos cuenta de que somos los arquitectos de nuestra propia felicidad y que al soltar las expectativas de los demás podemos vivir más plenamente. La paz que encontramos en este proceso no es una paz superficial, sino una paz profunda que proviene del conocimiento de que somos suficientes tal y como somos. A medida que avanzamos en este proceso de desapego emocional, nos damos cuenta de que nuestras relaciones se transforman. Las relaciones que antes dependían de la validación mutua ahora se basan en el respeto y el amor genuino. Ya no necesitamos que los demás nos validen y lo más sorprendente es que al liberarnos de esa necesidad, comenzamos a atraer relaciones más auténticas, más satisfactorias y más equilibradas. Las personas que realmente están en sintonía con nosotros se acercan y aquellas que solo buscaban aprovecharse de nuestra energía comienzan a alejarse. Este es un cambio natural que ocurre cuando comenzamos a vivir desde nuestra propia autenticidad. La resolución en este proceso de desapego también involucra la capacidad de soltar el pasado. Muchas de nuestras heridas emocionales provienen de experiencias pasadas de dolor, traición o fracaso. A menudo nos aferramos a estos recuerdos, dejándolos definir quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. El desapego nos permite liberar estos recuerdos y aprender a vivir en el presente, sin que las heridas del pasado continúen dictando nuestras decisiones y emociones. Soltar el pasado no significa olvidar, sino liberar el poder que estas experiencias tienen sobre nosotros. Esto nos da la libertad de empezar de nuevo, de reinventarnos y de vivir sin las limitaciones impuestas por lo que sucedió anteriormente. Este proceso de desapego y resolución no es un destino, sino un camino continuo. No hay una meta final en este viaje. La verdadera resolución viene cuando entendemos que no necesitamos ser perfectos, que no necesitamos vivir bajo las expectativas ajenas y que somos suficientes tal como somos. Cuando comenzamos a vivir desde este lugar, la vida se vuelve más ligera, más fluida y más auténtica. El desapego no nos hace insensibles o fríos. Al contrario,
Nos permite vivir con una mayor capacidad de amar y conectar con los demás, porque ya no estamos buscando validación externa. Vivimos desde un lugar de completitud interna. Así, el desapego emocional no solo nos libera de las expectativas de los demás, sino que también nos lleva a vivir una vida más auténtica y plena. A medida que nos adentramos más en el proceso de desapego emocional, es importante entender que no solo estamos liberándonos de las expectativas ajenas, sino también de las limitaciones que hemos puesto sobre nosotros mismos. El desapego no es solo un acto de liberación de las creencias y presiones externas, sino también una liberación interna de las restricciones autoimpuestas. Estas restricciones pueden venir de la necesidad de cumplir con estándares sociales, familiares o personales que, muchas veces, no nos permiten vivir de acuerdo con nuestra verdadera esencia. Al desapegarnos, comenzamos a cuestionar no solo lo que los demás esperan de nosotros, sino también lo que nosotros mismos hemos creído que necesitamos para sentirnos valiosos o completos. Este proceso de cuestionamiento y liberación es esencial, ya que nos permite ver nuestras vidas y nuestras decisiones desde una perspectiva más amplia. Muchas veces las decisiones que tomamos no provienen de nuestro corazón, sino de un lugar de miedo o de necesidad de validación. Nos dedicamos a perseguir objetivos que creemos que son los correctos, no porque realmente los queramos, sino porque creemos que son lo que se espera de nosotros. Por ejemplo, buscamos trabajos que no nos apasionan, relaciones que no nos llenan o estilos de vida que no nos representan, todo en un intento de cumplir con un modelo que no hemos elegido nosotros mismos. El desapego, entonces, es un acto de elección consciente. Un momento en el que decimos, voy a elegir vivir de acuerdo con mis propios valores y deseos, no con los de los demás. Este proceso puede ser aterrador al principio, porque requiere que dejemos de lado la seguridad de las expectativas y las certezas que nos han sido impuestas durante tanto tiempo. Pero como Nilda Chiaraviglio ha enseñado, este es el único camino hacia la verdadera autenticidad y la paz interior. Al liberarnos de las expectativas externas, nos damos la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente, sin las influencias de lo que los demás piensan que debemos ser. Es un camino hacia la autodefinición, donde dejamos de vivir en función de lo que deberíamos hacer y comenzamos a vivir desde lo que realmente deseamos experimentar. Un aspecto clave en este proceso es aprender a confiar en nuestra intuición. Cuando estamos demasiado apegados a las expectativas externas, nos volvemos dependientes de las opiniones de los demás para tomar decisiones. Buscamos validación en cada paso que damos, incluso en las decisiones más pequeñas. Pero cuando nos desapegamos, comenzamos a confiar más en nosotros mismos y en nuestra capacidad de tomar decisiones basadas en lo que realmente sentimos en nuestro interior. La intuición, cuando está alineada con nuestro ser más profundo, se convierte en una herramienta poderosa para guiarnos en el camino de la vida. Nilda resalta que confiar en nuestra intuición es esencial para lograr la independencia emocional, ya que nos permite tomar decisiones con certeza, sin estar influenciados por lo que los demás esperan de nosotros. En el desapego también aprendemos a soltar el control. Esta es una de las lecciones más difíciles, pero al mismo tiempo una de las más liberadoras. A lo largo de nuestra vida nos enseñan que debemos tener el control sobre todo, sobre nuestra carrera, nuestras relaciones, nuestras emociones, incluso nuestra imagen. Este deseo de control nos lleva a vivir en un estado constante de ansiedad, porque sabemos que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. La vida es incierta, impredecible, y tratar de controlarla constantemente solo nos genera estrés y frustración. El desapego, entonces, es una invitación a soltar el control y aceptar lo que la vida nos presenta en cada momento. Este proceso de liberación también implica aprender a perdonar. A menudo, cuando estamos emocionalmente apegados a algo o a alguien, guardamos resentimiento por las heridas del pasado. Nos aferramos a esas emociones creyendo que si no las dejamos salir, estamos protegiéndonos de algo. Pero el desapego emocional nos enseña que el perdón no es un favor que hacemos a los demás, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Cuando perdonamos, liberamos nuestra energía de la ira, el rencor y el dolor, y nos damos la oportunidad de sanar. El perdón nos permite soltar el pasado y avanzar hacia el futuro, con una mente y un corazón más abiertos. Al empezar a poner en práctica el desapego emocional,
nos damos cuenta de que nuestra vida comienza a transformarse de maneras sorprendentes. Las personas que ya no tienen un lugar en nuestra vida comienzan a alejarse, y las que están en sintonía con nuestra nueva energía se acercan. Esto no es algo que provocamos conscientemente, sino que es una consecuencia natural del proceso. Al soltar lo que no nos sirve, creamos espacio para lo que realmente resuena con nuestra esencia. Este proceso de liberación nos permite ver las relaciones y las experiencias de manera más clara y nos da la capacidad de elegir lo que realmente es adecuado para nosotros. El desapego también nos permite establecer una relación más saludable con el éxito y el fracaso. A menudo, cuando estamos demasiado apegados al resultado de nuestras acciones, nos vemos atrapados en un ciclo constante de expectativas y decepciones. El desapego, sin embargo, nos enseña a actuar con intención, pero sin estar demasiado obsesionados con el resultado. Nos da la libertad de disfrutar del proceso, sin la presión de que todo debe salir perfectamente. Cuando nos desapegamos del resultado, nos damos la oportunidad de aprender de cada experiencia sin juzgarla como un fracaso o un éxito. Este enfoque más relajado nos permite ser más creativos, más innovadores y, sobre todo, más felices en lo que hacemos. En definitiva, el desapego emocional no significa renunciar a la vida ni vivir de manera distante o fría. Al contrario, es un camino hacia una vida más plena, más auténtica y más libre. Es aprender a soltar lo que no nos sirve, a dejar de vivir bajo las expectativas ajenas y a vivir de acuerdo con nuestros propios valores. A medida que nos desapegamos, nos volvemos más conscientes de lo que realmente importa y más capaces de disfrutar de la belleza y la riqueza de la vida tal como es, sin la necesidad de que todo encaje perfectamente. Cuando profundizamos aún más en el proceso de desapego emocional, comenzamos a notar que este no solo transforma nuestra relación con los demás, sino también con nosotros mismos. A medida que soltamos las expectativas ajenas y aprendemos a establecer límites saludables, nos damos cuenta de lo vital que es aprender a ser nuestra propia fuente de bienestar. El desapego emocional implica una liberación profunda de todo lo que hemos estado atesorando, creyendo que definía quiénes éramos o lo que debíamos ser. Nos liberamos de esas ilusiones, y lo que queda es una versión más auténtica y centrada de nosotros mismos. La liberación no significa que eliminemos las emociones o que nos volvamos insensibles. Al contrario, al desapegarnos de las expectativas externas, nos volvemos más conscientes de nuestras emociones y aprendemos a vivir con ellas sin identificarnos demasiado con ellas. Las emociones, como Nilda Chiaraviglio explica, son algo natural, algo que todos experimentamos, pero no son lo que nos define. El proceso de desapego emocional nos enseña a sentir sin quedarnos atrapados en las emociones. En lugar de ser controlados por ellas, aprendemos a observarlas, a aceptarlas y a dejarlas ir sin aferrarnos. Esta es una de las lecciones más poderosas del desapego. No se trata de negar nuestras emociones, sino de permitirnos experimentarlas sin que se conviertan en el centro de nuestra vida. Además, al liberarnos de la necesidad de validación externa, nos damos cuenta de que nuestra vida ya no depende de lo que los demás piensen o de lo que creen que debemos ser. Este cambio fundamental nos da un espacio para vivir más plenamente en el presente, en lugar de estar atrapados en la ansiedad por el futuro o en el remordimiento por el pasado. Cuando nos desapegamos de todo lo que nos está frenando, comenzamos a experimentar una paz interna que no depende de las circunstancias externas. Esta paz se convierte en un estado natural, algo que ya está dentro de nosotros, y comienza a irradiar hacia todas las áreas de nuestra vida. Uno de los aspectos más sorprendentes del desapego es que, cuando comenzamos a liberarnos de las expectativas ajenas, también comenzamos a vivir de una manera más auténtica. La autenticidad se convierte en una fuerza poderosa en nuestra vida. A menudo vivimos bajo la sombra de lo que se espera de nosotros, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales o en nuestra vida social. Nos comparamos constantemente con los demás, tratando de cumplir con los estándares que la sociedad impone. Pero el desapego emocional nos permite salir de esa rueda de comparaciones. Dejamos de vivir para los demás y comenzamos a vivir para nosotros mismos. Esto no significa que seamos egoístas o insensibles, significa que hemos aprendido a honrar nuestra verdad y nuestras necesidades. Vivir de acuerdo con nuestra verdad es liberador.
Ya no estamos atrapados en las expectativas de otros. Somos libres para crear nuestras propias definiciones de éxito, de felicidad y de bienestar. Una de las áreas donde el desapego tiene un impacto profundo es en nuestra relación con el tiempo. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a apresurarnos constantemente. Estamos siempre mirando al futuro, buscando el próximo logro, la próxima meta, el próximo paso. Esta constante preocupación por el futuro nos impide disfrutar del presente, nos hace vivir en un estado de ansiedad constante. El desapego, sin embargo, nos enseña a dejar de vivir en un futuro incierto y a ser plenamente conscientes del momento presente. Comenzamos a ver el valor de lo que tenemos ahora, en lugar de esperar que el futuro nos brinde algo mejor. El presente es lo único que realmente poseemos, y es solo cuando nos desapegamos de la necesidad de tener todo bajo control que comenzamos a vivir plenamente. Este desapego también tiene un impacto importante en nuestra relación con la abundancia. Durante mucho tiempo, se nos ha enseñado que la abundancia está vinculada a lo material, a tener más cosas, a acumular riquezas. Sin embargo, Nilda Ciaraviglio nos ayuda a entender que la verdadera abundancia no proviene de lo externo, sino de lo interno. La abundancia es un estado de ser, una mentalidad de gratitud, de apertura y de generosidad. Cuando nos desapegamos de la necesidad de acumular cosas y comenzamos a valorar lo que ya tenemos, descubrimos que somos más ricos de lo que imaginábamos. La abundancia no es solo una cuestión de tener dinero o propiedades, sino una cuestión de mentalidad. La verdadera abundancia radica en nuestra capacidad de ver la riqueza en lo que ya tenemos y de ser generosos con lo que podemos ofrecer. A medida que practicamos el desapego, también comenzamos a reconocer que el sufrimiento no es algo que debemos evitar a toda costa, sino algo que forma parte de la vida. El sufrimiento nos enseña, nos fortalece y nos permite crecer. Nilda Ciaraviglio destaca que el sufrimiento no debe ser rechazado ni ignorado, sino aceptado como una parte integral de la experiencia humana. La clave no es eliminar el sufrimiento, sino aprender a atravesarlo con gracia y aceptación. Cuando entendemos esto, dejamos de ver el sufrimiento como un obstáculo y comenzamos a verlo como una oportunidad para aprender y evolucionar. Esta aceptación nos libera de la lucha constante contra el dolor y nos permite vivir con más paz, sabiendo que todo lo que experimentamos tiene un propósito en nuestro proceso de crecimiento personal. Uno de los mitos más grandes que Nilda ayuda a desmantelar es la idea de que debemos tener todo resuelto. La sociedad nos presiona constantemente para que tengamos respuestas para todo, para que estemos siempre en control de nuestras vidas. Pero el desapego emocional nos enseña que no necesitamos tener todas las respuestas ni tener todo resuelto. La vida es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. Lo que realmente necesitamos es la capacidad de estar presentes en el momento y de confiar en el proceso de la vida. La perfección no es el objetivo. El objetivo es vivir auténticamente, abrazando nuestra humanidad y permitiéndonos aprender de cada experiencia. Al soltar la necesidad de tener todo resuelto, nos liberamos de la presión de cumplir con expectativas irreales y comenzamos a disfrutar más de la vida tal como es. Este desapego también nos ayuda a cambiar nuestra relación con el fracaso. La sociedad a menudo ve el fracaso como algo negativo, como una señal de que hemos fallado. Sin embargo, Nilda nos recuerda que el fracaso no es el final, sino simplemente un paso más en el camino hacia el éxito. El fracaso es solo una oportunidad para aprender, para reajustar el rumbo y para crecer. Cuando dejamos de temer al fracaso y lo vemos como parte del proceso de vida, nuestra perspectiva cambia. El fracaso deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta para el crecimiento personal. Al desapegarnos del miedo al fracaso, nos damos el permiso para intentarlo todo, sabiendo que, incluso si no lo logramos, siempre hay algo valioso que aprender de la experiencia. Así, el proceso de desapego nos lleva a una vida más rica, más plena y más auténtica. Al soltar lo que no nos sirve, creamos espacio para lo que realmente importa. Nos damos cuenta de que, en realidad, no necesitamos mucho para ser felices. La paz, el amor y la abundancia ya están dentro de nosotros, esperando ser reconocidos. Y al vivir desde este lugar de autenticidad y gratitud, comenzamos a experimentar la vida de una manera completamente nueva.
El desapego emocional no debe ser algo que temamos, sino algo que debemos abrazar para vivir una vida más plena y auténtica. A través de este proceso, hemos tocado temas como mitos, creencias limitantes y heridas emocionales que nos frenan para alcanzar nuestra paz interior. Pero lo más importante en este viaje no es lo que dejamos atrás, sino lo que somos capaces de crear a partir de este momento. Desapegarse no significa aislarnos ni desconectarnos de nuestras relaciones. Tampoco se trata de ser insensibles. El desapego emocional nos permite conectarnos de manera más profunda con quienes somos y con los demás. Al soltar las expectativas y miedos, empezamos a vivir de forma más auténtica, lo que nos lleva a tener relaciones más genuinas y satisfactorias. Lo que realmente cambia con el desapego es nuestra relación con todo lo que nos rodea. Dejamos de buscar aprobación externa porque entendemos que nuestra paz no depende de lo que otros piensen de nosotros. Es cierto que al principio el proceso puede parecer desafiante y hasta aterrador. Nos enfrentamos a la incertidumbre de soltar lo que nos daba una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, este acto de soltar es, en realidad, un acto de valentía. Nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar la vida tal como es, con todos sus altibajos, sin el miedo constante a perder lo que creemos que necesitamos. La paradoja aquí es que, al dejar ir lo que nos limita, comenzamos a recibir lo que realmente nos nutre, lo que nos llena y lo que nos hace crecer. A lo largo de este proceso, hemos aprendido que la paz interior no depende de lo que tenemos o de las relaciones que mantenemos. No se trata de alcanzar metas externas ni de buscar la validación de los demás. La paz es un estado de ser que solo podemos alcanzar cuando dejamos de aferrarnos a lo que no nos sirve, cuando soltamos el control y aprendemos a confiar en el proceso de la vida. Aunque el miedo y la incertidumbre puedan aparecer, el desapego emocional nos enseña a ver estos temores como algo pasajero, algo que no nos define. Nilda Chiaraviglio nos ha mostrado que el desapego emocional no es un acto de renuncia, sino de ganancia. No estamos renunciando al amor o a la felicidad, sino a la necesidad de aferrarnos a lo que no podemos controlar. El desapego nos enseña que todo lo que necesitamos para ser felices ya está dentro de nosotros. La clave está en escuchar nuestra verdad más profunda, conectar con nosotros mismos y vivir en armonía con quien realmente somos. Es fundamental recordar que el proceso de desapego es gradual. No sucede de un día para otro y no debemos esperar cambios inmediatos. Es un viaje continuo de transformación que requiere paciencia, amor propio y aceptación. A medida que avanzamos, comenzamos a vivir desde un lugar más auténtico. Ya no estamos atados a lo que los demás piensan, a las expectativas sociales o a las inseguridades que nos limitan. Vivir con desapego no significa ser distantes o fríos, sino vivir plenamente, sin la necesidad de ser aprobados por los demás. Un gran aprendizaje en este proceso es que el desapego no se trata de ser indiferentes, sino conscientes. Ser conscientes de nuestras emociones, necesidades y lo que realmente nos sirve en la vida nos permite vivirlas sin que nos controlen. Desapegarse no significa dejar de sentir, sino aprender a sentir sin identificarnos completamente con esas emociones. Miedos, tristezas o frustraciones son naturales, pero no debemos permitir que nos definan. Al observar nuestras emociones sin quedarnos atrapados en ellas, comenzamos a experimentar la vida con mayor libertad y tranquilidad. El perdón es otro aspecto esencial del desapego. Nos enseñan a perdonar a los demás, pero lo que muchas veces no comprendemos es que el perdón es, en primer lugar, un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al soltar el resentimiento y el rencor, nos liberamos del peso emocional que nos impide avanzar. Perdonar no significa olvidar ni justificar lo que nos hicieron, sino liberarnos de la carga que nos mantiene atrapados. Al hacerlo, nos damos la libertad de seguir adelante y abrirnos a nuevas oportunidades. El perdón, en este contexto, se convierte en un acto de desapego. Soltamos la necesidad de que otros cambien para que nuestra paz se restaure. Perdonar nos brinda la paz interna, de saber que no necesitamos que algo cambie para estar bien. Nos permite avanzar sin llevar con nosotros el peso del pasado, lo que facilita la liberación emocional y nos permite vivir más plenamente. El desapego también modifica nuestra relación con el tiempo. Vivimos en una sociedad que nos enseña a vivir para el futuro.
a trabajar por lo que queremos alcanzar y a postergar nuestra felicidad hasta cumplir ciertas metas. Pero el desapego emocional nos invita a vivir en el presente. El futuro es incierto, el pasado ya no existe, y lo único real es el ahora. Cuando dejamos de vivir con la ansiedad por lo que viene, comenzamos a experimentar la vida con mayor intensidad. Nos damos cuenta de que la verdadera paz se encuentra en lo que está sucediendo en este momento, sin la presión de tener que lograr algo para ser felices. Este cambio en nuestra relación con el tiempo también nos enseña que la vida no es una carrera. No tenemos que alcanzar ciertos hitos ni cumplir con las expectativas ajenas para sentirnos realizados. El verdadero éxito radica en vivir de acuerdo con nuestros propios términos. Antes de irme, quiero agradecerte por ser parte de este espacio, por acompañarme en cada reflexión y por estar dispuesto a hacer ese trabajo interno. Si este video resonó contigo, no olvides darle me gusta y si no lo has hecho aún, suscribirte al canal para más contenido como este. Tu apoyo realmente marca la diferencia y me motiva a seguir compartiendo más con ustedes. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.